Mire, no se imagina ustedes. Entonces, generar una cultura de bendición es en general, pero empieza en la familia. O sea, empieza en la familia. ¿Cómo nosotros podemos generar una cultura de bendición que los hijos pequeños, primero, cuando hablen, diga la familia o los vecinos, wow, ¿y este por qué habla así? Dice que la boca habla de la abundancia del corazón. Yo lo digo, las redes sociales hablan de la abundancia del corazón. ¿Qué está hablando tu boca? ¿Qué estás diciendo tú? ¿Qué estás transmitiendo en la familia, a tu entorno? ¿Estás transmitiendo para romper esa opresión que hay? ¿Estás dando palabra para romper esa falta de libertad? Mire, sí, celebramos hoy la libertad, y lo digo libertad, perdón que lo diga así, aquí, así. Pero es lo que le pasó a los judíos. Salieron de Egipto, pero Egipto quedó metido en su corazón. Y ellos preferían regresar a Egipto. Y el problema es que estamos libres, pero no creemos que estamos en libertad. Y dejamos que el enemigo nos robe esa libertad. Nos robe esa libertad. Así de sencillo. Nos robe esa libertad. Mire usted en esos países, ¿hay libertad en esos países? ¿Hay libertad en esos países? Podemos decir, sí hay libertad. Sí hay libertad. ¿Puedo yo caminar en cualquier calle en esos países? No. No. Y ahí es donde tenemos la responsabilidad de hacer de esos países desde aquí para romper opresiones que se generan. Mire, no se imagina la lucha espiritual que hay en esos países. La lucha espiritual para romper una serie de culturas y de historias que nos tienen marcadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura de bendición, y déjenme antes de poner esto, déjenme a partir de la historia de Isaac y Jacob, y se lo quiero leer antes de ponerlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender a través de lo que un padre le habló al hijo, qué es lo que nosotros podemos hablar. Y oiga, cuando nosotros vemos en Génesis 27, del 26 al 26, dice Isaac, y le dijo Isaac su padre a Jacob, acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Mire la palabra tan linda. El olor de mi hijo es como el del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de los frutos de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvente los pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé Señor de tus hermanos y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Yo nunca había visto esa oración, por decirlo así, la manera en que Isaac bendijo a Jacob. Entonces, cuando nosotros vemos el primer punto, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Primer punto, contacto físico. Contacto físico. ¿Sabe usted qué es lo que está pasando en la familia? Poco contacto físico. Los papás ya no consideran que es importante abrazar o besar al hijo. Y máxime cuando el hijo ya tiene unos 10 años. Mire, máximo cuando el hijo tiene unos 10 años, fue miércoles, me tocó ir fue la semana pasada, cuando todavía las estaciones del Metro Azul finales estaban cerradas. Y del aeropuerto para Lavandor me tocó ir en bus. Frente de mí iba una mamá con 2 niños. Mire, fácilmente el niño, uno en carruaje y este niño tenía 3 años. El niño empezó a pegarle a la mamá, a pegarle. Y la mamá le agarraba la mano y le decía, pero era
O sea, todo el viaje, fueron 25 minutos más o menos. Una lucha entre el niño, no más de 3 años, tratando de pegarle a la mamá. La mamá le hacía caras, lo agarraba, quitaba. Nunca hubo una manera, por ejemplo, de agarrar al niño y abrazarlo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros creemos que si él me hizo, yo le hago. Y desde el pequeño la mamá le estaba enseñando. Y quédate, y le agarraba la mano. Yo digo que mire, yo estoy seguro que si ella hubiera estado en su casa, le parte la cara. Pero obviamente no lo pudo hacer porque iba en el bus. Y ella se dio cuenta que se estaban dando cuenta. Entonces, el contacto físico dice, y le dijo Isaac, acércate y bésame, hijo mío. Dijo mi esposa, ¿sabe cuál es el problema muchas veces de los papás? Y ese es el anhelo que yo tengo, que mi papá espiritual me abrace. O los que tenemos hijos ya mayores, el anhelo que tenemos que nuestros hijos, cuando ya no están en casa, nos llamen, nos abracen. Lo perdemos. Por eso yo le decía a mi esposa, no los pongas a abrazarse, porque el momento para ponerlos a abrazar era ahora, pero ella se adelantó y los puso a abrazar. Yo tenía ¿Por qué? Mire, el hecho que nos abracemos nosotros es generar ese contacto físico. Es poderle decir a alguien un abrazo fuerte. Abrazos que rompen opresiones. Ustedes no se imaginan, y me dirá, pastor, sí, abrazos que rompen opresiones. Por eso es que el enemigo es el que está metiendo ese paradigma en que ya no es importante el contacto físico. Y mire, me acordé, la secretaria de la universidad, cuando yo estaba en la universidad, me contó de un caso en el supermercado con un niñito lindo, dice, precioso, estaba jugando y ella se acercó como para, hola, ¿cómo estás? Y el niño dice que saltó, no me toque. Imagínense lo que, es cierto, nosotros tenemos que alertar a nuestros hijos para que tratar de evitar que no haya un abuso, pero dice que se levantó unos 4 años, no me toque. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo con el contacto físico? Incluso yo le podría decir, entre parejas, ¿cuántos abrazos se dan al día? Abrazos, así, abrazos. Un abrazo rico. 1, 2. ¿Se acuerda usted cuándo fue la última vez que le dieron un abrazo rico? Así, un abrazo. No, uno se puede levantar, estar bien. Y no, un abrazo. Un abrazo quiebracostías que le quitó la opresión del día. Que le quitó la opresión del día. Primero, contacto físico. Mire, puse yo el tema del video de los niños, del abrazo, no sé cuántos los vieron, el video de 2 niñitos de 2 años corriéndose y abrazándose. Contacto físico. Segundo, en el versículo 26 también. Olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo. Oiga, mire, es como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Se pueden ustedes imaginar? Dice, el olor de mi hijo es como el del campo que Jehová ha bendecido. Expresión verbal. Primero es contacto físico. 2, expresión verbal. ¿Cómo está nuestro hogar en palabras de amor y aceptación? ¿Cómo está nuestro hogar en palabras de wow, bien, vas bien? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces entre el hombre y la mujer? Uno llega al hombre, ¿cómo te fue? Bien. ¿Verdad que sí? Pues sí, porque la palabra de uno es bien. Pero la mujer es la que tiene que indagar. Mire lo que estoy tratando de hacer. Indagar. Le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué bien?
¿Por qué? La mujer ya se acostumbró al bien. ¿Cómo te fue? Bien. Ah, ok. ¿Sí o no? ¿Cómo te fue? Bien. Ah, bueno. Si es que le pregunta cómo te fue. Ya vine, ok. Yo estoy predicando. Ya la pareja. El libro de Isaac, fíjese, el libro de Santiago nos habla que nuestra lengua es como el freno que necesitan los caballos. O sea, la lengua dice necesita freno. Y díganme si algunos no necesitan doble freno. Hay algunos o algunas, hagámoslo aquí generalizado así, que necesitan doble freno. Y saben una cosa que es importante, la analogía de que la lengua, lo que decimos es como el caballo sin freno. Ustedes se pueden imaginar, o sea, ¿cómo es un caballo sin freno? Desbocado. Deja tirado al que vaya arriba y hace, así son las palabras sin freno. Por eso la expresión verbal es tremendamente importante. Dice Santiago que una lengua mal usada puede causar el fuego en un bosque. Miren los incendios que hay en Brasil y en Bolivia. Todo el mundo está diciendo, wow. Y aquí es donde entra en esa expresión verbal nuestra declaración de fe. No crean que se me había olvidado. Aquí en la expresión verbal entra la declaración de fe. ¿Sabe por qué? Porque la declaración de fe es una expresión verbal. Entonces, si yo entiendo la declaración de fe como una expresión verbal, yo la puedo hacer todos los días. Y no necesariamente cuando vengo aquí. ¿Por qué? Porque Proverbios 18:21 te dice, la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Dice, la muerte y la vida. Por eso dice, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Por eso, como yo entiendo ese poder que tengo en la boca, yo en mi casa, apliquémoslo a la casa, yo en mi casa voy a hablar palabras de vida y no de muerte. Voy a generar en mi casa solo palabras de vida. Voy a hablar solo palabras de salud y no de enfermedad. Los casos que hemos oído. Gente que aún teniendo cáncer no dice que tiene cáncer. Y el esposo no ora por el cáncer de la esposa. ¿Para qué? Para no nombrar la enfermedad. Uno dirá, ¿está loco? Porque no. Es simplemente, yo voy a orar de salud. Dice, de riqueza y no de pobreza. El famoso no tengo. En lugar de me falta, de bendición y no de maldición, y ahí entendemos en la expresión verbal, porque en mi boca está un milagro. Mire lo que le dice Isaac a Jacob, mi hijo lo huele. Imagínate que tú le digas al hijo, tú no, te puedo asegurar que si tú le dices a Santi, oiga Santi, hueles como a ese campo que Jehová lo bendijo. Y Santi va a decir, oiga, mi mamá se volvió loca, ¿va? Digo, porque no va a entender. Pero traduzcamos eso. Mi hijo huele, el olor de mi hijo es como el del campo. ¿Cuántos han estado en el campo y llueve? El olor a tierra mojada. Imagínate tú dándole una declaración a tu hijo. Una declaración a tu hijo. Es cierto, no hay peor cosa, miren, no hay peor cosa, ¿sabe qué? Que el silencio en la familia. Que el silencio en la familia. Muchas familias en este momento, en lo que han caído es en el silencio. ¿Cierto? No hay malas palabras, digo, mala palabra en el sentido de no hablan de salud, sino solo hablan de enfermedad, de pobreza, y no hablan de eso. El problema es que no hablan de nada. No hablan de nada. Y uno tiene, mire, nosotros vamos a cumplir 26 años en un mes. Y uno tiene que estar atento a eso. Ahorita estamos viendo juntos una serie que cada vez que tenemos un tiempito, vamos a ver la serie, o tráete la computadora antes de dormir y miremos un capítulo. Parece tontera, pero es una buena oportunidad que hemos encontrado en medio de este proceso que hemos tenido este tiempo para hablar. Porque hablamos primero de la serie.
hablamos de la serie. Buena serie. ¿Cómo se llama? Designated Survivor. Muy buena. Pero mire, empezamos a hablar de la serie y terminamos hablando de nosotros. Lo hacíamos, tengo rato, mire, yo le perdí, me van a decir, morir a mí mismo, le perdí el sabor al deporte. Tengo mucho rato de no ver deporte. Y lo hacíamos viendo deporte. Pero entonces es expresión física, expresión verbal. Génesis 27 es, Dios pues, mire lo que le dice, Dios pues, lo que le está diciendo, Dios pues te dé del rocío del cielo y de los frutos de la tierra abundancia de trigo y de mosto. Mire lo que le está diciendo, dice, sigamos, le dice, Dios te dé del rocío del cielo y de los frutos de la tierra abundancia de trigo y de mosto. ¿Qué está haciendo ahí Isaac con Jacob? Lo está valorando. Y mire, ¿sabe una cosa que está en medio de la valoración? Es honor. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros dejamos de valorar a la gente. Este tema de los suicidios de los pastores, ¿sabe usted cuál es lo que ha estado en medio de lo que algunos han hablado con gente cerca de ellos? Dice, dejé de sentirme valorado. Y el último que acaba de pasar, no les cuento que era una iglesia como la de nosotros, era una iglesia de 32,000 personas, el pastor de jóvenes. Entonces, ¿será que yo puedo tener muchos y por eso estoy bien? Entonces, eso es palabras de profunda valoración. ¿Cuánto valoramos nosotros a nuestra familia? ¿Valoramos? Y al valorar, ¿damos honra? Yo valoro tu trabajo, mi querido David. Te amo. No solo le está valorando el trabajo, sino le está dando la honra. Honramos a través de valorar. ¿Sabe qué se ha perdido? Valorar lo que hacen por nosotros. Criticamos más fácil que valorar. En lugar de valorar, nos fijamos más en los defectos que en el valor de las personas. Entonces, cuando nosotros oímos, dice que Dios te dé del rocío. Es como que si, le voy a poner un ejemplo. Hoy fui a traer a mi hija y el día está espectacular. Y veníamos con ella, cuando uno viene de Baltimore y uno está entrando al National Harbor que queda aquí, y me dijo, wow, qué lindo está el día. Y yo le dije, ¿sabes por qué está lindo? Porque tú estás aquí. ¿Teníamos cuántos meses de no verla? Desde diciembre que no la veíamos. Bueno, y le dije, ¿sabes por qué está lindo el día? Porque tú estás conmigo. Eso es, por eso digo, este es tema de familia, pero lo aplicamos nosotros eso también con mi jefe, por ejemplo. No, pero ¿cómo le voy a decir eso a mi jefe? ¿Por qué no le puedo decir eso a mi jefe? Valoro lo que haces y gracias por la oportunidad que me das. Valoro yo, por eso le digo, valorar algo es honrar. ¿Yo valoro lo de mi jefe o critico a mi jefe? Lo que dijo mi esposa, ¿valoro yo la presencia de Dios en mi vida? Y por medio de eso le doy honra a Él. Que Dios te dé del rocío del cielo y de los frutos de la tierra y abundancia de trigo. Hijo, tú vas a tener siempre lo mejor. Esta semana tuvimos una conversación con mi hijo como de 2 horas, hablando del nieto, del hijo de él. ¿Por qué? Porque hablábamos cómo no queremos trasladarle algunas cosas que nos están pasando a él, al hijo. Y era a partir de esto, palabras de profunda valoración. 4. Y Jacob se acercó y le besó, aquí está. Sírvante, le dijo en el 28,
Sírvante los pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé Señor de tus hermanos y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Declaración de futuro trascendental. Mira lo que le está diciendo. Sírvante los pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé Señor de tus hermanos y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Yo les he dicho muchas veces, los primeros que le declaran futuro a los hijos somos nosotros. Y lo que le dice, se inclinen todo mundo, se va a inclinar el mundo, se van a inclinar tus hermanos, se va a inclinar los hijos de tu madre. Al final le dice, se van a inclinar tus hermanos, pues. Pero ¿qué hablamos nosotros? O sea, ¿le decimos eso? ¿Sabe cuál es el problema de esto, de declarar futuro trascendental? Que los hijos toman en serio lo que nosotros les decimos. ¿No se han dado cuenta de eso ustedes? Nuestros hijos toman en serio lo que nosotros les decimos. Si nosotros les decimos, tú vas a ser un profesional que va a cambiar la vida de muchas personas. Pero si nosotros mismos lo limitamos, Mire, me encontré una oración. Dice, hijo, oiga, que uno le pueda decir así a su hijo. Hijo, Dios te envió para que seas la alegría de la familia. Imagínate que uno lo sienta a Santi, a Gary Jr. Y los que no están, que se lo pueda decir al esposo. O se lo pueda decir al amigo. Te envió para que seas la alegría de la familia. Sé que serás un niño obediente y que el Señor te dará mucha sabiduría para saber obedecer lo que te digamos tus papás. ¿Será que le voy a decir esto cuando él no obedece? ¿O cuando no obedece le pego un trancazo? Yo le voy a decir eso en medio de que no me obedezca. Yo le voy a romper el paradigma. Dice, cuando estés en el colegio sé que serás un estudiante sobresaliente y que serás una bendición para tus amiguitos, ya que les ayudarás en sus tareas como si fueran tus hermanitos. Seguirás creciendo y llegará el día que tendrás que elegir cuál será la profesión que vas a tener que seguir, y cualquiera que sea tu elección, vas a ser un hombre de éxito, porque debido a tu obediencia a las leyes del Señor, Él te levantará y te pondrá por cabeza y nunca por cola. ¿Tú se puedes imaginar que tú no le digas así a sus hijos? Lo que dice, sé Señor de tus hermanos y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Declaración de futuro trascendental. Y quinto, le dice al final, malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Una expresión de un compromiso verdadero. ¿Por qué es importante un compromiso cuando hacemos la bendición? A veces rápidamente es que Dios te bendiga. Y no nos damos cuenta lo importante que es el Dios te bendiga. El Dios que te bendiga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara al respecto. Mire lo que dice. ¿Qué pasó? Santiago 2, 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Compromiso en la bendición. Yo bendigo a mi hijo, ¿qué le doy? Yo bendigo y le doy opciones. Yo bendigo y le doy opciones. Yo bendigo y le digo qué podemos hacer juntos. Yo bendigo y le declaro el futuro. Hay un compromiso en la bendición. Entonces, en este tiempo, el generar esa cultura de la bendición en casa, en la familia, que va a salir no solo de la familia, ¿sabe qué requiere? Compromiso. Compromiso. Si yo le digo vas a ser, te bendigo y sé que vas a ser un profesional, yo soy el que le voy a dar todo lo que necesite para. Yo me acuerdo, mi mamá me decía vas a ser un arquitecto, y me acuerdo que me compraba los cuadernos en blanco de esos de dibujo y me llevaba y me compraba más grandes y me dice dale, vas a ser arquitecto, y me llevaba crayones. Y yo me acuerdo de 5 a 13 años cuando ella murió,
Y llegué a ser arquitecto. No se me olvida, amigos, lo que ella me decía. Que vas a ser arquitecto y vas a ser arquitecto. Entonces, el compromiso, lo que necesitamos en este tiempo es eso. Y cuando nosotros hablamos, salvemos a la familia. Sí tenemos que salvar a la familia. ¿Sabe por qué? Porque la cultura de la bendición se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay contacto físico. No hay declaración de futuro. No hay declaración verbal que levante a la gente. No hay compromiso en la bendición. Entonces, yo tengo que generar una cultura de bendición para que la gente en la familia esté enfocada. Y más aún, si esa cultura de bendición me permite enfocarme en Jesús. O sea, yo genero una cultura sabiendo, como dice Hebreos, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos pues del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, enfocados. Yo tengo que generar una cultura de bendición en medio de eso que tengo alrededor. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Si tú quieres generar una cultura de bendición en tu casa, te tienes que despojar de aquello que el enemigo te dice no puedes. Ya hiciste, ¿te acuerdas lo que hiciste? Vos cometés errores, tal cosa, lo otro. Despojándonos del pecado y nos fijamos en ¿quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Genero la cultura de bendición declarando a Jesús. Yo declaro a Jesús, me aferro a Jesús. Me aferro, ¿por qué? Porque Él sufrió tal contradicción llevando todo lo que los pecadores tenían que llevar. Dice contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabe qué es lo que va en contra de la cultura de la bendición ahora? Que desmayamos. En medio de los problemas, desmayamos. En medio de las dificultades, desmayamos. Por eso dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántos hemos querido tirar la toalla? Dígame, si alguno aquí no ha querido tirar la toalla. Hemos querido tirar la toalla. Hemos querido tirar la toalla. Y no me pregunten cuándo fue la última vez, por favor. Hemos querido tirar la toalla. Pero por eso dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y ahí es donde entra nuevamente la silla vacía. ¿Sabe por qué es importante amarrar el tema de que no nos cansemos hasta caer en desmayo con la silla vacía? Porque muchos han caído en el desmayo y se ocasionan las sillas vacías. Y se ocasionan las sillas vacías. Aquellos que no pudieron venir, ¿por qué? Porque están trabajando, porque están con desánimo, porque están enfermos, porque no tienen la prioridad. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que no esté esa silla vacía? Creo, y mire, Mateo 10, cuando vemos que el Señor Jesús levanta a los apóstoles, a los 12, y ahí están los nombres en los primeros 8 versículos. ¿Sabe qué es lo primero que hace? Los manda a traer a los caídos de Israel. Los manda a traer a los caídos. ¿A quiénes? Aquellos que dejaron de venir. Antes de salir por los de afuera, nosotros tenemos que orar por los de adentro que ya no vienen. Hemos sido insensibles en eso muchas veces. Hemos sido insensibles en que no vino y a mí qué me importa. Total, que qué bueno que yo vine. Pero hemos sido insensibles y ahí es donde se provoca esa silla vacía. Cuando ya no vemos más allá, no vemos el por qué hay una silla vacía, no vemos el por qué la persona que venía ya no viene. Y vamos a aquellos que no vienen porque no le hemos hablado. O sea que la silla vacía puede estar porque no estoy orando, no estamos orando por los que ya vinieron y no vienen. O por los que no han venido, que nunca han venido porque no conocen, no ha habido nadie.
Dice la palabra, que cómo creerán si nadie les ha hablado. Entonces el primer paso es ir por los que ya no vienen. Y el segundo paso es ir por los que no han oído de la palabra. Y por eso es, ¿cómo generamos cultura de bendición? Expresión verbal, contacto físico, trascendencia en lo que hablamos, compromiso. Y cuando nosotros entremos en ese proceso de compromiso, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Las cosas van a poder ir a un lugar donde nosotros podamos entender que cuando invitemos a la gente a hacer una oración, que nosotros podamos entender que esa oración les va a cambiar la vida. Que nosotros vamos a hacer por medio de la oración un proceso de generar una cultura de bendición. Cuando nosotros podamos invitar a la gente que diga, Padre, yo abro mi corazón. Y si lo puedes decir también, dilo. Dilo para que empieces a meter en tu mente esa oración. Padre, yo abro hoy mi corazón para que vivas en mí. Gracias por venir a morir por mí, me limpiaste de mis pecados. Sé que hoy paso de muerte a vida y que tendré una vida eterna contigo.